del doctor Gabriel Alejandro Real, quien será nuestro expositor del caso clínico. El doctor Gabriel Alejandro Real Ornelas es médico especialista en medicina del trabajo y ambiental, con un posgrado en toxicología y es maestro en ciencias de la salud con concentración en investigación. Él es responsable del área de toxicología y salud ambiental de la Coordinación Nacional de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la máxima seguridad social que tenemos aquí en México. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de toxicología y neumología laboral en el programa de especialización en medicina del trabajo y en el programa de maestría de seguridad, higiene y medio ambiente. Además, tenemos el privilegio de contar con el doctor Mauricio Fonseca como moderador de este webinar. El doctor Mauricio Fonseca tiene un PhD en Ciencias de la Salud Ocupacional, un magíster en Salud Ocupacional, es médico y abogado en el área de la seguridad y salud en el trabajo y dentro del Observatorio Internacional de Neumoconiosis funge como coordinador general. Su papel será fundamental para guiar nuestra conversación y nuestro webinar. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Mauricio para que dé inicio. Gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias, doctor José. A todos, muchísimas gracias por conectarse, por estar aquí presentes. Contarles pues que hemos tenido algunas dificultades de conexión puntualmente con Chile, que está en este momento atravesando por una dificultad energética como tal. Y pues voy a contarles un poquito la dinámica de esta sesión de webinars, que este es el primero del año como tal. Son casos clínicos donde tenemos una revisión del caso clínico por el experto y posteriormente tenemos unos comentarios que se van a hacer por los especialistas invitados. Contamos pues entonces con quien nos va a acompañar en la presentación del webinar. Va a estar la doctora Viviana Moyano. La doctora Viviana Moyano es neumóloga del Sanatorio Allende del Hospital Italiano y es docente del posgrado de carrera de neumología y ex coordinadora de la sección de EPIC de la AMR y es consultor especializado de EPIC. También nos acompaña el doctor Bruno Franceschini. Él es especialista en diagnóstico por imágenes del área del cuerpo, en tomografía y resonancia magnética con especial enfoque en patologías del tórax. Miembro de la sociedad FARDIT, SORDIC, AMR, profesor del área de tórax de FARDIT y subcoordinación de la sección de imágenes de la AMR. También contamos con la presencia de la doctora Cristina Martínez González desde España, especialista en neumología y medicina del trabajo, médico adjunto de neumología del Instituto Nacional de Silicosis entre el 88 y el 2015, ex profesora de neumología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo desde el 2010 hasta el 2022 fue vicepresidenta de la Comisión Nacional de Neumología y ex jefe de sección de servicios de neumología del Instituto Nacional de Silicosis. Entonces, ellos van a hacer los comentarios al caso clínico que va a exponer nuestro médico experto, el doctor Gabriel Alejandro Real desde México. Sirva este espacio para invitar a todas las personas que estén interesadas en acompañarnos en próximos webinars en que las puertas del observatorio y de Academia WIN pues están abiertas para ustedes. Doctor Alejandro, adelante con su presentación. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos y al observatorio por esta invitación. Y la verdad es que en este caso yo solo soy un portavoz. Sí les quiero compartir antes de iniciar que este caso fue abordado por residentes de medicina del trabajo de la sede de Sonora, que es el estado donde se detectó el caso clínico. Trabajamos de manera conjunta en el abordaje diagnóstico, pero ahora sí que los residentes fueron los que detectaron y bueno, hicieron todo el abordaje necesario para poder llegar al diagnóstico. Entonces, me parece que están aquí presentes. Entonces, bueno, inicialmente darles un reconocimiento, porque fue un caso que, pues, gracias a su interés, pudo llegar a consulta acá y, bueno, se pudo hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la orden del día? Vamos a tener la línea del tiempo del paciente, vamos a analizar los paraclínicos más importantes que se presentaron durante la evolución, vamos a hacer un abordaje de los antecedentes de exposición en el trabajo, un poco de los retos que hay en prevención y la sesión de preguntas. Dentro de estos numerales pues están los comentarios de los expertos invitados. Se trata de un masculino de 37 años, su profesión es técnico dental.
es negativo a tabaquismo, alcoholismo, se reporta como sedentario y reporta que no tiene convivencia con personas activas al bacilo de tuberculosis. Su cuadro clínico empezó en el 2015 con una tos esporádica, no productiva, no disneizante y sin predominio de horario. Este cuadro fue muy incidente y lo que comenta el paciente es que el cuadro llegaba, se iba, ¿no? Y bueno, pensaba que era gripa, que era alguna enfermedad así estacional. En el 2017 menciona que tiene un viaje a Ciudad de México y mientras está aquí, bueno, Ciudad de México es famosa para los que no son de México porque es una de las zonas pues con mayor contaminación ambiental, ¿no? Sobre todo hay muchas emergencias por ozono, por partículas, PM, etcétera. Entonces, el paciente llega y tiene un cuadro febril, tiene una tos no productiva de predominio vespertino y nocturno y empieza con un cuadro de disnea de medianos esfuerzos. Entonces el cuadro es tan llamativo para él que va con un neumólogo privado que lo ve, digamos, de manera incidente, no es algo que tenía planeadas porque de verdad se sintió mal. El neumólogo, bueno, sospecha en alguna enfermedad intersticial, por lo cual le toma una tomografía de alta resolución y encuentra un patrón en vidrio deslustrado de predominio en tercios medios bilaterales, sin engrosamiento septal, con quistes simples en nódulo inferior derecho. En esa nota reportan que tiene fibrosis pulmonar y realiza una espirometría en el consultorio, donde detecta una capacidad vital forzada del 47% con relación FEB1-FEBC respetada. Bueno, ya después de eso empieza ya su abordaje institucional, caen al departamento de neumología, donde todavía tiene cuadros febriles que también son esporádicos, le hacen una prueba de caminata de 6 minutos, donde detectan que tiene una saturación del 88% y frecuencia cardíaca de 119 en reposo. Durante la caminata, bueno, aumenta a 138 la frecuencia y disminuye a 85 la frecuencia, la saturación de oxígeno. Aquí no nos reportan los metros ni el porcentaje del predicho que logró caminar. En la radiografía reportan un patrón reticular con volumen pulmonar conservado y bueno, en la espirometría vemos que más o menos se mantiene similar a la anteriormente identificada e inicia tratamiento con ipratropio, salbutamol, formoterol y budesonida. Realizan, bueno, dado que no hay una mejoría, realizan una biopsia y en la transtorácica y en la consulta de neumología donde reportan esta biopsia, destaca lo siguiente: la disnea progresa a pequeños esfuerzos, la prueba de caminata pues prácticamente igual positiva de saturación, ya baja más, la tomografía la reportan con vidrio deslustrado bilateral y ya reportan zonas de enfisema en tercios inferiores, que es un cambio importante a la del 2017, un año de diferencia. Realizan prueba postbroncodilatadora en la espirometría sin respuesta y la capacidad vital forzada baja un poco más. En la biopsia le hicieron tinciones especiales reportando negativo para bacilos ácido alcohol resistentes, negativa a hongos y bueno, tampoco reporta nada de malignidad. Y aquí sospechan en un diagnóstico de neumopatía por hipersensibilidad e inician tratamiento con azatioprina. Prácticamente en las siguientes consultas el cuadro sigue sin cambios, siguen haciendo abordaje, hacen algunos tratamientos con prednisona, dosis decrecientes. Y bueno, en 2019 se hace una reinterpretación de las biopsias, primero por otro anatomopatólogo y en 2021 por un neumopatólogo. Es la misma biopsia. Entonces, en la del 2019 reportan igual como diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad y en la del 2021 por primera vez reportan un diagnóstico diferencial de sarcoidosis. Acá realizan DLCO con 9.7 mililitros, en la espirometría pues igual en picada, y bueno, intentan con otro tratamiento con prednisona que reporta pues sin cambios mayores en el cuadro clínico. Finalmente, en 2023, el neumólogo decide mandarlo a medicina del trabajo, pero con el objetivo de ver si el paciente tiene un estado de invalidez. En México eso es relacionado a una enfermedad de origen general, no relacionada con el trabajo. O sea, realmente nos lo mandan para que veamos si el paciente no puede trabajar, no para un diagnóstico diferencial de ningún tipo de enfermedad de trabajo. Entonces, cuando llega a medicina del trabajo, bueno, tiene disnea de pequeños esfuerzos, requiere oxígeno desde la consulta del 2019, ya estaba con requerimientos de oxígeno, pero acá ya es permanente y bueno, se ve limitado para realizar actividades básicas para el momento en que nos llega. Aquí es importante destacar que prácticamente ya tiene casi un año de incapacidad temporal para el trabajo, o sea que ya no está expuesto.
En cuanto a la evolución de las pruebas de función pulmonar, aquí quiero que nos centremos en la capacidad vital forzada. Estas son todas las que se pudieron rescatar durante toda la evolución. Vemos que, bueno, tiene una evolución del 2017 hasta el 2024 y, bueno, salvo esta, digamos, leve mejoría en la capacidad, en el FEV1, pero no en la capacidad vital forzada, que fue cuando le dan el tratamiento con acetioprina, la tendencia ha sido hacia la pérdida de la función pulmonar. El único periodo que tiene de mejoría, y esto es algo que para medicina del trabajo es súper contundente para poder sospechar en la relación de exposición, es cuando deja de exponerse, cuando lo incapacitan, porque de tener una capacidad vital forzada del 36% sube a 43%, que digamos es el único cambio distinto a la tendencia hacia la baja que estuvo llevando durante toda su evolución. En cuanto a los estudios de laboratorio, bueno, los estudios, digamos, generales, pues todos están dentro de rango normal, hablando de biometría, química sanguínea, electrolitos, pruebas de función hepática, examen general de orina, incluso en esta etapa las pruebas de la proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, etcétera, todas se encuentran normales. Y se le hizo un perfil inmunológico completo, bueno, destacando que tenemos negativo para anticuerpos para artritis reumatoides, anti-CCP, ácido péptico citrullinado, tenemos negativos a anticuerpos de doble cadena, tenemos negativos todo el perfil para dermatomiositis, miositis, pues toda la PL7, PL12, anti-RO, anti-EJO1, digo, las enfermedades clásicas que nos dan neumopatías intersticiales que pueden ser sin otra manifestación clínica, pues negativos. Y bueno, aquí, digamos, para no comerme el tiempo, en general todo el perfil inmunológico salió o negativo o dentro de valores de referencia. En cuanto a los estudios de laboratorio de fisiología pulmonar, se realizó, bueno, gasometrías con oxígeno compensa. Esta que fue una que se lo tomó ya en salud en el trabajo, que fue venosa. Sin oxígeno, pues sí, tiene una acidosis ahí compensada en esa. Y en la concentración fraccional de óxido nítrico para ver, bueno, si pues pensamos en algo de hipersensibilidad, al menos de manera indirecta, pues también resulta en valores normales. La última espirometría que se le realizó en el Departamento de Salud en el Trabajo, pues lo único que destaca es lo que ya se ha estado viendo en todas las espirometrías, que tiene un patrón que es sugerente de restricción por tener relación F1-FBC normal y la capacidad vital forzada pues muy por abajo del límite inferior de normalidad. Aquí voy a ceder la palabra al doctor Bruno para que nos pueda hablar acerca de las imágenes. Gracias, Alejandro. Vamos a comenzar primero con la radiografía. Lo que más nos llama la atención en esta imagen radiográfica de frente es la diferencia entre los campos pulmonares izquierdo y derecho. Notamos una franca reducción volumétrica del campo pulmonar izquierdo con un hilio pulmonar ascendido y un aumento de la trama broncovascular, sobre todo en el campo superior izquierdo. Doctor Esto lo Bruno, podemos... perdón, Sí, estamos viendo la mitad de la diapositiva. bien, disculpen. Ah, Ahí está, Bruno. ¿Pero se ve completo? Ahora sí, Bruno. pero Ponelo para proyección. Sí, porque lo pongo Ah, y ahí usted ve en la mitad. no, ahí estamos viéndolo reducido, no para... Sí, cuando lo amplias, sí. A ver, lo vemos. Ahí, Ahí se ve en pequeño, completo. ahí se ve completo, Doc. perfecto. Bueno, vemos la radiografía, como les decía, la gran diferencia
en la pérdida de volumen del campo pulmonar izquierdo con un hilio pulmonar ascendido, con el mediastino retraído hacia izquierda, así que podemos ya sospechar que hay una pérdida de volumen de una probable enfermedad intersticial muy asimétrica, con prácticamente un campo pulmonar derecho que no tiene signos radiológicos que sugieren una enfermedad intersticial avanzada, que eso es lo que justamente la tomografía nos da una gran ventaja al analizar. Entonces, cuando comenzamos a ver la tomografía, desde los campos superiores empezamos a notar algo que muchas veces en los pacientes adultos no es tan llamativo, que son los engrosamientos parenquimatosos subpleurales en los vértices pulmonares. Sin embargo, en este paciente son muy asimétricos, están sobre todo a nivel paramediastínico y lateral, y a medida que vamos bajando, pero siempre manteniéndonos en los campos pulmonares superiores, empezamos a notar en los cortes axiales cómo la pérdida de volumen es muy asimétrica y a predominio izquierdo. Uno diría, la enfermedad intersticial en este caso está predominantemente periférica o está en el centro o es una lesión mixta. Fíjense que así como vemos un reticulado grueso con algunas dilataciones bronquiales distales en ambos campos pulmonares, hay un compromiso central basado en la vía aérea que nos hace pensar en un origen mixto de esta enfermedad intersticial. A medida que descendemos en los campos medios, volvemos a notar signos inequívocos de fibrosis, como son las bronquiolectasias periféricas por tracción, este reticulado grueso subpleural, pero a su vez notamos áreas típicas de enfisema centrilobulillar. Como vemos también acá, predomina ahora en los campos medios el enfisema centrilobulillar por sobre los hallazgos reticulares y bronquiolectásicos, y a medida que empezamos a descender, empezamos a encontrar nuevos espacios aéreos no enfisematosos anormales. Esto, si ustedes recuerdan, la guía del 2022 de la combinación de fibroenfisema, se empezó a nombrar como una patente radiológica basada, por supuesto, en anatomía patológica, como es RIF, o fibrosis intersticial asociada al tabaco. También puede tener otros nombres como espacios aéreos anormales agrandados asociados a fibrosis. Pero esto no es panal. Y por eso quizás uno repasando la línea del tiempo, cuando en el 2017 informaban que esto era panal, esto traía mucha confusión a los radiólogos y por supuesto también a los neumonólogos, era si esta distribución basal, si estos quistes grandes eran verdadero panal de UIP o era otra forma de fibrosis no asociada a FPI o enfermedad autoinmune. Entonces, en conclusión, tenemos una patente mixta con un compromiso reticular a predominio de campos superiores y medios, un compromiso central más marcado en el campo pulmonar superior izquierdo y una combinación de hallazgos tomográficos, de hallazgos que son vinculables a combinación de fibroenfisema, pero con una patente que no es UIP, que no es honeycombing, que no es panal de abeja, es una patente de SRIF. Algo que nos hace en este contexto estar en una patente muy inclasificable para poder tener un gol estándar en la tomografía. Con esto terminamos. Eh, Siguiendo con los comentarios, adelante, doctora Cristina. Está muteado. Doc, tiene el micrófono apagado. Sí, Ah, ya, la escuchamos. ahora estoy.
Buenos días, tardes y noches a todos. Encantada de participar en este webinar. Gracias por la invitación. Y bueno, yo no soy patólogo, como bien dijo Mauricio, pero bueno, pues como nos toca muchas veces a los neumólogos, una vez que el patólogo nos hace el informe, interpretar estos informes. Creo, entendí Alejandro, que es la misma biopsia con distintas interpretaciones, con lo cual, pues efectivamente vamos con distintos sectores, con lo cual, pues no se observan cambios significativos en las tres lecturas. Los patólogos coinciden con mínimas diferencias y podemos ver que hay fibrosis. Hablan de unos alveolos residuales sustituidos por bandas fibrosas. Hay infiltrado inflamatorio, hay intersticio, hay inflamación intersticial y es negativo para baciloscopia y no identifican microorganismos y en otras lecturas pues identifican cuerpos de Schaumann y bronquiolos con hiperplasia de músculo liso. No dan más datos de localizaciones, si es perilinfática o peribronquiolar, el hallazgo fundamental que es los granulomas. En los tres patólogos describen unos granulomas sin características específicas de ninguno. Bueno, pues sabemos que los granulomas pues son lesiones de agregados focales, de células inflamatorias y de macrófagos activados, linfocitos y células gigantes de Langerhans, y que a menos que tengan alguna característica especial, como quizá, bueno, pues con patólogos muy expertos que logran ver más cantidad de histiocitos espumosos en el caso de las alveolitis alérgicas, pues resulta difícil con estos datos hablar de una entidad. Sería pues una enfermedad pulmonar granulomatosa con algo de inflamación intersticial y con fibrosis intersticial. Ellos en la muestra pues no hablan de patrón empanal ni tampoco describen esos espacios aéreos agrandados que nos comentaba Bruno. O sea que yo creo que a partir de aquí lo que toca es seguir con el diagnóstico diferencial de enfermedad granulomatosa, con una exhaustiva historia laboral, unos datos clínicos para, bueno, como los diagnósticos fundamentales, pues serían la neumonitis por hipersensibilidad, la sarcoidosis, la beriliosis, comentaba al principio que trabajaba como técnico dental, y bueno, pues ya también una neumonitis por una granulomatosis por metales duros o algunas otras granulomatosis menos frecuentes, ¿no? Como es pues por fármacos, el metotrexate o por enfermedad autoinmune, que parece que en este caso pues es posible descartar un Sjögren o nódulos reumatoides. Y bueno, pues nos queda continuar como bien hicieron, mandándolo a un departamento de medicina laboral o con una especialización en neumología laboral para continuar haciendo. Yo haría pues eso, historia laboral, historia y exploración clínica, analítica general, un examen ocular buscando granulomas en otro lado, y si pienso en beriliosis, pues un test de proliferación de linfocitos frente a berilio. Y por mi parte, continuamos a ver qué nos cuenta Alejandro. Muchas gracias, doctora Cristina. Doctor Gabriel. Muy bien. Bueno, en la historia clínica laboral destaca que prácticamente este trabajador se ha desempeñado toda su vida como técnico dental. Ha trabajado en 2 empresas. Vamos a solamente explicar el proceso de una por el tiempo y dado que realmente las actividades eran pues muy similares. Entonces, bueno, técnico dental, 18 años de antigüedad.
El giro, bueno, aquí se clasifican con unos códigos las profesiones y los giros, pues es talleres de mecánica dental y bueno, tiene un horario regular de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde y vacaciones 10 años por año. Entonces, ¿en qué consiste su proceso? Prácticamente el proceso es elaborar las piezas dentales, pues desde los moldes que se tienen que hacer hasta la pieza final, que es la que se coloca en el paciente. Y entonces, esto tiene algunos pasos. Uno podría pensar que el proceso de un laboratorio dental, pues parecería muy limpio por la palabra laboratorio, pero en realidad es un proceso que tiene diferentes fuentes donde se generan polvos e incluso humos. En la parte inicial se hacen unos moldes de yeso, como los que se ven aquí, donde se hace una mezcla que primero es maleable, después se deja que adapte la forma de los moldes iniciales, pasa por un proceso que se llama fraguado, que es para que pues vaya adquiriendo la dureza final, y luego hay un proceso en el que se le van a hacer los recortes de excedente. Aquí digamos que es la primera fuente franca donde hay exposición a polvos, porque utilizan una fresa para cortar todas las rebabas y todos los excedentes, y bueno, aquí en la foto se puede ver cómo se generan pues bastantes polvos. Después de eso pasa un horno de secado donde las temperaturas no son tan altas y pasa algún proceso de pulido de contorno y se hacen perforaciones donde otra vez tenemos la liberación de polvos y bueno, la exposición a polvos finos. Después de eso, estas piezas se pegan con unos pines metálicos que luego se van a poner en otro molde y aquí se hace otra base de yeso. Después el proceso continúa con bueno, otro tipo de yeso para hacer el montaje. También recibe un proceso de fraguado y miren aquí otra vez un proceso de pulido con una lija de agua donde también se generan bastantes polvos. Después de eso se hacen incluso cortes donde también hay liberación de polvos para tener digamos, las secciones de trabajo por cada pieza dental, digamos, individual. Se le aplica una cera, aquí no hay mayor problema, pero luego aquí también se agrega otro proceso de fraguado donde también se le agrega otra mezcla que va a endurecerse. Y fíjense, aquí hay un proceso donde se mete una mufla. Y la mufla, esta sí que lo lleva a temperaturas muy altas, llega hasta los 1300 grados centígrados y por un buen periodo de tiempo. Quien ha trabajado con una mufla, bueno, cuando tú la abres, te avienta los polvos todavía con la cinética de la temperatura. Y en este proceso se forman vapores, se forman gases y estos al enfriarse rápidamente se transforman en óxidos que tienden a ser muy finos de los metales que quieran, los que estén ahí en la mezcla. Después se va a colocar unas piezas metálicas, este nombre apréndanselo. Aquí se hace un fundido del metal con un soplete donde también la pieza se lleva al estado líquido y se centrifuga a temperaturas, pues al rojo vivo, ¿no? Donde también aquí hay enfriado y durante ese enfriado también se forman óxidos. Entonces, después esta mezcla va a pasar por otros procesos donde también hay manipulación mecánica. Hay un arenado, hay una liberación con un corte con esmerín, donde también hay liberación de polvos. Se hace ya el montado, aquí no hay tanto problema, pero acá otra vez ya la pieza final tiene una parte donde se pule y bueno, también se liberan los componentes que tenga la pieza. Regularmente ellos trabajan en espacios pues pequeños, digo, este está muy bien, ¿no? En comparación de pues muchos que se podrían llegar a encontrar. Y en el caso del trabajador, pues lo que se reporta es que trabajan en un área de 10 por 8 metros, o sea, 80 metros cuadrados, procesaba 6 piezas al día como mínimo y máximo 15 piezas al día. Al analizar las hojas de seguridad, pues se identifica que se expone a muchos compuestos que son neumotóxicos. De entrada, pues combinaciones de metales, níquel, molibdeno, cromo, berilio, ¿no? Que es la pieza que tenía, cobalto, óxido de aluminio, algunos favoritos para neumoconiosis simple. Miren, esta otra sustancia que utiliza, bueno, tiene cuarzo y cristobalita en concentraciones pues bastante importantes. Entonces, sílice cristalina y, bueno, otras aleaciones de metales, molibdeno, níquel, cromo, etcétera. Incluso de dióxido de circonio. Entonces, para neumoconióticos simples, complicados e incluso, pues, bueno, el berilio, ¿no? Que da su trastorno especial. En cuanto a las medidas preventivas, pues, a pesar de que, de acuerdo a la normatividad en México, esta empresa debería tener un programa de protección respiratoria, un programa de evaluación del medio ambiente laboral y un programa de vigilancia de la salud en el trabajo, pues no tenía ninguno de estos. Ellos realmente no identificaban que había ni siquiera una aplicabilidad de la norma. De equipo de protección personal les daban cubrebocas tricapa, lentes de trabajo y usaba una filipina.
aunque dice que en toda la historia de exposición, pues no siempre tuvo el equipo. De equipo de protección colectiva reportan pues como es como un aspirador en tubo, pero que no tenía pues ningún tipo de, miren, se ve incluso como, pues son medio hechizos algunos de estos, no reportan una extracción localizada en el sitio de trabajo y pues no le hacían ningún tipo de examen médico ni al ingreso, ni periódico, bueno, total que no tenía un programa de vigilancia de la salud formal. Ahora, ¿qué tan común es la sensibilización al berilio en los técnicos dentales? Estos son dos artículos donde reportan una industria, digamos, si queremos llamarla sucia o de gran cantidad de materia prima, para poner un contexto de que se utiliza mucho berilio, que es la industria de armas nucleares, de fabricación de armas nucleares. En bueno, que es un estudio que incluyó pues más de 7,000 personas que participaron 6,600, identificó que la prevalencia de sensibilización al berilio en los maquinistas, que son las personas pues, que están directamente manipulando los hornos, el torno, todas estas piezas para darle forma a las aleaciones que traen berilio, es del 11,4%. Y bueno, además reportan que los físicos médicos que trabajan en este tipo de industrias que andan por toda la planta, pues también tienen una prevalencia de 11,9%. Incluso los de limpieza tienen una prevalencia de sensibilización del 5,6%. En contraste, los técnicos dentales en este estudio donde se siguió a una corte de trabajo, no es una corte, es una empresa que tenía entradas y salidas, pero siempre reportaba la prevalencia de los trabajadores, de los técnicos dentales, reporta que antes de que se iniciaran las medidas de protección ambientales, o sea, que se bajó el valor límite de exposición en Estados Unidos, en los años 70 pues, se reportaba una prevalencia del 20%. O sea, prácticamente el doble de lo que los maquinistas que están pegados a hornos gigantes están con estos procesos que aparentemente son pequeños. Esa es la prevalencia de la sensibilidad y acá se reporta por primera vez la prevalencia de la enfermedad crónica por berilio, o sea, ya la neumopatía como tal, y bueno, también oscila a casi en el 15%. Gracias a las medidas preventivas se ha logrado reducir, pero bueno, el último reporte todavía estamos como en el 7% de prevalencia de la sensibilización al berilio. O sea que estos trabajadores tienen una tendencia a tener una sensibilización al berilio muy superior en comparación de otro tipo de industrias, quizás porque ellos no están conscientes del riesgo y a lo mejor tampoco las empresas, los laboratorios, que son pues típicamente empresas más pequeñas, tampoco están conscientes como si lo podría estar una empresa de fabricación de armas nucleares, ¿no? Que pues de entrada, pues seguramente en Estados Unidos tiene muchas más regulaciones que un laboratorio dental. Entonces, ¿cuáles son los retos para prevenirlo? De entrada, la sensibilización por berilio es un fenómeno estocástico. ¿Qué quiere decir? Que no es dependiente de la dosis. Por lo tanto, los valores límite de exposición, incluso tan bajos como los tienen en Estados Unidos, no previenen la sensibilización por berilio. O sea, a pesar de que tengamos un buen control del ambiente laboral, la probabilidad de no tener sensibilización al berilio no es cero y de hecho no es dependiente de la dosis. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener los valores lo más bajos posibles, pero no confiarnos de que estamos debajo de los valores normados porque no son protectores. Se debe implementar un programa de vigilancia de la salud que tenga un buen monitoreo, idealmente tener monitoreos de la función pulmonar y de la prevalencia de la sensibilización al berilio, dado que alguien que ya está sensibilizado, pues lo tenemos que cuidar mucho más de que no vaya a desarrollar ya la neumopatía por berilio. Los biomarcadores de exposición desafortunadamente no son útiles, o sea, no sirve de nada medir berilio en orina, en sangre, no relacionan ni con la sensibilización ni con la enfermedad pulmonar, justo porque no es una enfermedad dosis dependiente. Y bueno, hay que estar pendientes de qué nuevas tendencias de evaluación hay. Así muy rápido, en este artículo han encontrado que hay otras condiciones distintas de la concentración del berilio que pueden predecir al menos el comportamiento de algunos biomarcadores ya de daño a berilio, no precisamente la sensibilización. En este estudio evaluaron la forma, la opacidad, la cinética de las partículas y, bueno, detectaron cosas interesantes. De entrada, que las partículas de más de 5 micrómetros de longitud se asocian con un odds-ratio de 3,4 de que la persona esté sensibilizada al berilio. Esto, digamos, rompe un poquito paradigmas de lo que regularmente nos dicen los higienistas industriales, porque, bueno, para ellos las partículas menores a 5, dado que son los polvos
que entran en el rango de respirables son más peligrosas. Bueno, en berilio no, en berilio son las más grandes, las que tienen más probabilidad de darnos sensibilización. Y bueno, otras cosas que los cubrebocas nos limpian cierta densidad de partículas, pero no todas. Vemos que nos limpian las partículas a lo mejor menos densas, de acuerdo al estudio, pero aún así, aunque estemos expuestos a partículas menos densas, el estrés oxidativo en lavados bronquialveolares pues sigue siendo pues alto, aunque tengamos partículas pues como en un rango menor. Lo que nos quiere decir esto es que nos hace falta mucho ver qué otras medidas de higiene industrial, tanto de partículas en el ambiente como incluso de la forma de las partículas que están en el lavado bronquialveolar, que es lo que utilizaron como herramienta en este estudio, podrían ser de utilidad para prevenir, dado que los abordajes clásicos de medir la concentración en el ambiente, pues no son suficientes en el caso de la enfermedad por berilio. Y bueno, aquí voy a ceder la palabra a la doctora. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, para mí un honor estar con este grupo tan prestigioso. Gracias por la invitación. Bueno, yo no soy médica del trabajo, así que bueno, mis, mis disculpas frente a posibles datos erróneos que pueda observar. Bueno, con respecto al diagnóstico diferencial, evidentemente esto se trata de un paciente que ha estado desde el inicio de la enfermedad en condiciones de un compromiso pulmonar muy significativo, con una restricción severa, un paciente muy comprometido desde el diagnóstico, como suele ocurrir con las enfermedades, con algún grupo de enfermedades granulomatosas, sobre todo las que tienen que ver con la sarcoidosis y con las de exposición ambiental. Las enfermedades granulomatosas son simuladoras, son multifacéticas, tienen muchas analogías y muchas diferencias entre ellas, dadas las múltiples etiologías y fisiopatogenias posibles. Uno debe hacer el diagnóstico diferencial teniendo en cuenta el tipo de presentación, si tiene una presentación de tipo aguda, más enlentecida o crónica. Si existe la presencia de compromiso sistémico, ya uno lo orienta hacia una posibilidad de que sea infecciosa, de que tenga una etiología autoinmune, una etiología inflamatoria, o que estemos frente, por ejemplo, a una sarcoidosis o a una patología de etiología maligna. También debemos definir, por supuesto, que es fundamental en todas las patologías respiratorias de cualquier diagnóstico, el interrogatorio minucioso, exhaustivo, laboral. No solo laboral, sino también con respecto a las medidas de protección, que eso los neumonólogos generales cada vez aprendemos más gracias a los que se dedican a la medicina del trabajo. Nosotros en Córdoba tenemos como referente a la doctora Raquel Pendito y ya nos da miedo no interrogar a un paciente adecuadamente sobre la exposición ambiental, laboral, los hobbies, el conviviente, cualquier alteración o cualquier noxa, ¿no? Es más, hasta por ejemplo la fibrosis pulmonar idiopática cada vez se está dudando más de su origen idiopático, dando paso a todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Con respecto a las imágenes suelen ser contundentes, pero acá nos está confundiendo bastante, porque si bien tiene áreas compatibles con una enfermedad granulomatosa, estas áreas de agrandamiento de espacios aéreos no cierran para una granulomatosis, pero sí en el contexto, como definía el doctor Alejandro, de que no solamente es berilio lo que inhalaba, sino otras cosas, quizás pueda tener que ver con los otros metales, ¿no?, que estaban en su exposición, y eso sean las otras imágenes que tenemos, que no es granulomatosis, lo que define Bruno como áreas de agrandamiento aéreo. Hay que definir también en la imagen si hay compromiso perilinfático, si hay compromiso peribroncovascular, si hay compromiso intersticial, si ya tenemos áreas de fibrosis, si bien no está panelizado, da la impresión de que hay algunas áreas ya de un compromiso parenquimatoso que tiende a ser fibrosante. Desde el punto de la anatomía patológica, para hacer los diagnósticos diferenciales hay que tener en cuenta
¿Qué tipo de granuloma hay? Y acá me hace la diferencia. Si hay calcium, bueno, me voy hacia la patología infecciosa de las micobacteriosis, que es otro gran diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta. ¿Son aislados? Más parecidos a sarcoidosis. ¿Son muy muchos? Eso es hipersensibilidad en general a agentes orgánicos. Tengo que tener en cuenta los histocitos epiteloides, también qué características tienen. Si hay granulomas intraalveolares o no intraalveolares. Si hay folículos linfoides y hay plasmocitomas, eso me orienta hacia una enfermedad autoinmune, que a lo mejor puedo no tener una serología positiva y ser la manifestación inicial de una enfermedad de tipo inmunomediada reumatológica. Dentro de las infecciosas, en primer lugar, las micobacteriosis, la hipersensibilidad por micobacteriosis, los hongos, que son ubicuos en el ambiente. Tener en cuenta también que estas imágenes, este tipo de enfisema que tiene el paciente puede responder a las infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana y también las parasitosis. También tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con enfermedades malignas. El linfoma en primer lugar, la granulomatosis linfomatoidea y los tumores de células germinales. Por supuesto que en un contexto de un compromiso sistémico, no solo relacionado al pulmón como tiene este señor. Y aquí las dos grandes posibilidades, beriliosis versus sarcoidosis, más menos silicosis. La silicosis puede estar asociada a la sarcoidosis dando la entidad de silicosarcoidosis, que tiene un comportamiento desde el punto de vista de las imágenes que es bastante característico y desde el punto de vista de la anatomía patológica este paciente no lo tiene. Aunque tener en cuenta también que esto es una biopsia transbrónquica y que no hemos tomado áreas importantes del pulmón. Todo eso que tenemos en la periferia es un gran interrogante de qué lesiones hay. Acá tenemos todo lo que es prácticamente parenquimatoso, pero central. Entonces nos han quedado áreas sin poder evaluar desde el punto de vista de la biopsia. La sarcoidosis puede dar lugar también a la evolución de linfoma. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién se parece a la sarcoidosis? Pues la beriliosis. Y con esta exposición ambiental, uno prácticamente, como dice, estoy frente al diagnóstico quizás más probable. Es una beriliosis sin duda crónica, pero que posiblemente esas áreas de vidrio esmerilado hablen de que hay una exposición continua, ¿no? Como de un proceso agudo. ¿Cómo es el proceso de la beriliosis en el pulmón? Que es muy similar a la de la tuberculosis, a la de la sarcoidosis. Nosotros tenemos inmunidad innata e inmunidad adaptativa estimuladas, activadas, respuesta del linfocito CD4, que da lugar a la producción de interleuquina 2 y interferón gamma, lo que da acción a los macrófagos, evolucionando esto hacia todos los factores de crecimiento de fibroblastos hasta la evolución a la fibrosis. Acá se perdió una oportunidad en el lavado broncoalveolar, pero hay que ver si se tenía o no se tenía la posibilidad de hacer el BEL, este marcador de reproducción linfocitaria para beriliosis, que tiene el 95% de sensibilidad y especificidad obtenido a través del BAL. El recuento de CD4, CD8, que veo que no está relatado también. ¿Y cuál es el tratamiento? Yo creo que desde un inicio, una vez descartado el proceso infeccioso, de tener el BAL en la mano, habría que haber hecho pulsos con una inmunosupresión de metilprednisolona enérgico, porque digo, hay mucha inflamación todavía, me parece ahí, es una enfermedad inflamatoria, tratar de rescatar el pulmón y pensar en metotrexate o infliximab, porque se trata igual que la sarcoidosis, porque dijimos, la anatomía patológica y la respuesta inmunológica son iguales. ¿Este paciente en qué instancia está? Este paciente estaría en instancia de una inmunosupresión enérgica y de valoración para trasplante. Este paciente merece un ecocardiograma y ser valorado para ver porque es muy joven,
la valoración para ingresar a una lista de espera de trasplante pulmonar. Otro método que tiene gran valor es la tomografía de emisión de positrones, el PET, que nos daría cuánta posibilidad de actividad hay si estuviéramos frente a una sarcoidosis. En la sarcoidosis, si hay compromiso cardíaco o hay otro compromiso sistémico, y si estoy pensando en sarcoidosis, como decía la doctora, descartar uveitis, descartar compromiso hepático y descartar compromiso renal, solicitando también el metabolismo fosfocálcico que terminaría de cerrar para una patología o la otra. Pero creo que en el pulmón no solo hay belirio, sino que también está el otro grupo de los metales. El futuro de este paciente es trasplante de pulmón. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Viviana. De verdad quiero agradecer todos los comentarios y la participación que definitivamente enriquecen nuestro trabajo. Quisiera darle en este momentico la palabra para una reflexión final a la doctora Raquel Pendito, que es nuestra coordinadora de alianza con los trabajadores. Adelante, doctora Raquel. Bueno, gracias por permitirme hacer un pequeño aporte, pero no menos importante. Indudablemente acá tenemos un hombre joven expuesto a múltiples riesgos de origen por inhalación a los que él claramente desconocía. Tenemos también una falta de comunicación del médico neumonólogo con el médico laboral, ¿verdad? Porque claramente es un trabajador que desde su primera vital, como bien señaló Vivi, ya estaba comprometido. Entonces hemos perdido, digamos, tiempo por lo que fuere, y esto no es que es una crítica, a ver, nos pasa en general en las patologías ocupacionales, ¿verdad? Es nada más que una reflexión final. Enfermedad evitable, como la mayoría de las enfermedades profesionales, en un hombre joven con un pronóstico ominoso. Nos tiene que saltar todas las alarmas. Eso me parece. Muchas gracias, doctora Raquel. Y para ir concluyendo este webinar, quisiera darle la palabra a la doctora Cristina Martínez para que nos comente un poco sobre esa factibilidad técnica de implementar la prueba de proliferación de linfocitos en sangre, que para nosotros, pues, cuando la escuchamos, termina siendo muy novedosa y muy disruptiva. Bueno, esto es que, como comentamos, la sarcoidosis pues es el gran simulador, hacemos pocas historias laborales y además el berilio pues como es difícil de identificar porque muchas veces se utilizan aleaciones. Entonces hay artículos y en la literatura en que hablan de pacientes con grupos de sarcoidosis diagnosticados de sarcoidosis que cuando se hacen test de proliferación de linfocitos se ve que están sensibilizados, se estudia más el ambiente laboral y es posible cambiar el diagnóstico, lo cual pues tiene muchas repercusiones, como todos sabemos, sociolaborales e incluso terapéuticas para el paciente, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente nosotros nos encontramos con que había en la literatura esta prueba, pero en España pues nada, no la hicimos. Entonces contactamos con la inmunóloga, una de las inmunólogas del laboratorio del Hospital Central de Asturias y entonces, bueno, lo miró, lo revisó, vio la bibliografía que había y le pareció pues que para los laboratorios que están acostumbrados a hacer cultivos celulares, pues era una metodología muy sencilla. Entonces se trata fundamentalmente de estudiar la activación y la proliferación de los linfocitos T CD4 frente a una estimulación de berilio en sangre periférica. Y entonces, bueno, pues se estimulan esas células mononucleares aisladas de la sangre periférica con diferentes concentraciones de berilio y con un control.
para estimulación, ellos pues usan aquí un anti-CD3 para un control positivo en todos los ensayos y luego cuantifican la expresión del marcador de activación CD69 con el iSpot y también cuantifican la producción de interferón gamma, que como comentaba Viviana, es producida por la estimulación de los linfocitos con el berilio. Y entonces, bueno, pues parece que es una prueba muy sencilla, que lo único que necesita es tener el berilio preparado, tiene que ser con sangre fresca y en 18 horas de estimulación frente al berilio, pues se hace la lectura. Se hacen al menos, se repiten 2 tests para confirmar y luego pues también estudian el polimorfismo del antígeno de histocompatibilidad de P-beta 1, que es asociado con una propensión a la sensibilización por berilio en estos pacientes. Y bueno, pues así lo cierto es que tenemos pocos pacientes diagnosticados de beriliosis. Uno de ellos que publicamos era un hombre que trabajaba en joyería, que manejaba unas piedras para lijar, que además, pues dentro del departamento de ingeniería se estudiaron con espectrometría de masa y efectivamente tenían berilio. Entonces, bueno, yo lo que quería comentar es que la prueba es el gold estándar, se hace también el lavado broncoalveolar y para laboratorios de inmunología que estén acostumbrados a cultivo celular resulta sencillo. Y incluso lo que comentaba Viviana antes de la silicosarcoidosis, que cada vez, bueno, pues hay más casos publicados de pacientes con exposición a sílice que tienen demostración de sílice en el tejido pulmonar y que en vez de tener el nódulo clásico, tienen un granulomas o incluso coexisten las dos lesiones histológicas. Pues hay un grupo de trabajo de médicos holandeses que publica algún caso clínico utilizando la proliferación de linfocitos frente a sílice. Y es la misma técnica que esto, y lo que ve es que estos linfocitos de estos pacientes pues son sensibles a la estimulación con sílice, que posiblemente pues sería una forma de identificarlo. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que siempre ante todo granuloma tenemos que pensar en la exposición laboral, en la exposición ambiental, doméstica, los hobbies y que eso es el primer hilo la primera señal para seguir tirando del hilo, ¿no? Doctora Viviana, doctora Cristina, muchísimas gracias por esas conclusiones. Voy a darle el espacio también para unas reflexiones finales al doctor Anselmo de España y terminamos con las conclusiones del doctor Alejandro. Bueno. Está muteado mi doc Anselmo. ¿Me oís ahora? Sí, señor. Sí. Buenas noches desde España, buenas tardes a todos vosotros. Gracias por las magníficas presentaciones que habéis hecho, todos los que habéis participado. Yo quisiera destacar lo que la doctora Pendito pone siempre de manifiesto y que Vivi lo tiene en su tálamo, y es la relevancia, como también ha dicho Cristina, de la importancia que tiene la historia laboral en cualquier tipo de enfermedad, pero especialmente en enfermedades que podemos sospechar que pueden tener que ver con algún agente que nos llega o que está en el entorno del laboral. Y respecto a este caso, me llama mucho la atención que es un caso que aparece cuando ya está muy grave y que hasta entonces no hemos tenido o él no ha presentado ninguna manifestación o no hemos sabido, interpretar antes su enfermedad, porque ya nos ha aparecido, como muy bien ha dicho Vivi, que su única solución es el trasplante de pulmón.
Por lo demás, las técnicas siempre están a nuestro alcance, pero solo con las que tenemos, esencialmente, yo siempre digo lo mismo, que con una buena historia clínica, una exploración radiológica mínima, una exploración física adecuada y unas técnicas funcionales mínimas, una espirometría, podemos llegar a establecer el diagnóstico de la mayoría de enfermedades. Tenemos, afortunadamente, en la mayoría actualmente ya de colaboradores, ya tenemos inmunólogos, reumatólogos y de otras especialidades que nos pueden ayudar a detectar enfermedades como esta, la beriliosis, cuando se nos ofrece una histopatología de este tipo de granuloma o similares, que nos echan un cable, afortunadamente, y yo pienso que hemos de hacer las cosas simples, pero hacerlas. Y sobre todo, siempre teniendo en cuenta que lo que tenemos que hacer es lo que ya ha dicho antes todos los participantes, lo esencial son las medidas preventivas. Y aquí es donde hemos de hacer más hincapié y donde yo creo que el observatorio es esencial para los objetivos que desde el principio se nos han planteado, que es sensibilizar y dar visibilización, visualización a esta problemática que todavía sigue habiendo y que tenemos que ser conscientes de que lo esencial son las medidas preventivas, porque nosotros, cuando detectamos este tipo de enfermedades, es porque ya están establecidas. Y en este caso, fijaros dónde ha llegado este chico sin que nadie le haya detectado antes su enfermedad. Agradecer a todos los participantes sus magníficas exposiciones y a todos los oyentes, pues agradecerles el interés que tienen por todo lo que se relaciona con el observatorio. Y todos nos damos por felicitados y contentos. Un abrazo. Muchas Muchas gracias. gracias. Adelante, Mauricio, por favor. No, adelante, Doc. Muchas gracias a todos los participantes. La verdad es que este enfoque que se le está dando, esta visión multidisciplinaria y multicultural es algo que nos está rebotando. La verdad es que doctor Alejandro Real, un muy buen caso clínico. Y también ver esta parte, ¿no?, de los criterios de causabilidad que se tienen que tener. Digo, sí, estamos viendo que la exposición laboral es todavía más importante que lo demás. Pues bueno, ver estos criterios de Bradford Hill, ¿no? Si se parece, si huele, si parece que estamos expuestos y tiene todo eso, pues bueno, darle el peso que corresponde para darle el beneficio al trabajador, aunque sea, digo, demasiado tarde, pero bueno, que demos a conocer este tipo de casos a todos los que están aquí, una gran participación el día de hoy. Entonces, pues bueno, entonces Mauricio también, si tú quieres cerrar. Eh, Creo que cierra Alejandro ya, ¿cierto? Sí, Sí, ya perdón, nada más Alejandro. como conclusiones, entonces, ya después de todo lo que se estuvo comentando, de entrada, pues el diagnóstico de las enfermedades intersticiales granulomatosas, pues es multidisciplinario, ¿no? Ahí ahorita estaba leyendo en el chat que preguntaban, pues, ¿qué se pudo haber hecho? Pues, pues preguntar a más médicos, ¿no? A veces nos quedamos con algún paciente porque es una enfermedad pulmonar, y bueno, acá la interconsulta desde años atrás a medicina del trabajo, bueno, supongo que este tuvo por reumatología porque ya tenía descartado todo eso, pero digamos que este abordaje multidisciplinario, incluso de como el neumopatólogo que dio una interpretación como más orientada al diagnóstico real, pues es esencial para poder llegar al diagnóstico de este tipo de enfermedades. Ahora, el test de proliferación de linfocitos es esencial que lo implementemos en México, al menos en el instituto no lo tenemos. Tiene muchos problemas metodológicos todavía. Yo leí artículos, la sensibilidad no es alta, es del 75% en algunas cortes. Porque sí, confirma, pero no descarta a las personas que puedan, o sea, tiene muchos falsos negativos esta enfermedad. Entonces, no lo descarta y no se sabe cuál es el comportamiento del test de proliferación de linfocitos en pacientes como este, que ya tiene casi un año sin exposición. Entonces, no, esta parte de sensibilidad y especificidad en toxicología es tiempo dependiente. Entonces, no es la misma que se va a presentar en el paciente expuesto a estos, cómo se van, pues, perdiendo los linfocitos sensibilizados. Aunque una persona sensibilizada
se expone otra vez a berilio y eventualmente la enfermedad pues puede volver, no se sabe el comportamiento de la prueba ya en sus células después de la exposición. Es una área de investigación muy interesante, pero en el contexto de la exposición y cuando la persona está expuesta es esencial tenerla para incluso implementar los programas de vigilancia epidemiológica como es obligatorio en otros países. Bueno, ¿cuáles son las estrategias preventivas más eficientes? Pues no se sabe que los valores límite de exposición no son seguros y entonces, ¿qué va a hacer el médico del trabajo encargado de la vigilancia de la salud del trabajo, ¿no? Entonces tenemos que ver qué otras medidas de higiene pues pueden ser suficientemente preventivas. Y pues bueno, ya lo mencionaron, actualmente no hay un tratamiento estandarizado, se trata por similitud con sarcoidosis, que eso funcione o no funcione, pues no sabemos, lo único cierto es que dejar de exponerse es la única medida actualmente comprobada, pero ¿qué le vas a decir a un técnico dental que eso estudió? Ya no te expongas, trabaja de cargador, ¿o qué le vamos a decir, no? O sea, es muy complejo decir que una persona simplemente ya no se exponga a algo que es a lo que se dedica, ¿no? Que es el dilema que siempre tenemos en medicina del trabajo. Entonces, bueno, con eso ya nada más la conclusión final sería pues que pues nos hace falta investigar mucho de esta enfermedad que seguramente es más común de lo que realmente pensamos en países donde pues no tenemos estas pruebas en el escrutinio común, ¿no? Del laboratorio clínico. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Estamos en el tiempo. 1 hora exacta el webinar, que era un poquito lo que queríamos. Nada más para despedirnos y para dar por cerrado este segundo webinar. Los que pudieran encender sus cámaras para una foto de la posteridad, se los agradeceríamos muchísimo. La voy a hacer en toma a la cuenta de 3. 1, 2. A ver, su mejor sonrisa, por favor. Los vamos a presumir en nuestras redes sociales, bueno. Doctor, ¿puedo hacer un comentario respecto a por qué también pienso la agresividad de la enfermedad de este paciente? Porque seguramente tiene un HLA-DPB1 que codifica en el cromosoma 6 y los hace más susceptibles a la exposición al berilio. Entonces, por eso quizás y lo que decía el doctor de la respuesta linfocitaria, por eso yo decía que se perdió la oportunidad en el momento en que se hace el diagnóstico de la enfermedad pulmonar, porque él estaba trabajando activamente. Claro. Ya en las etapas fibrosantes, el linfocito, y si bien lo vamos a obtener, ya no es el mismo linfocito activo de la etapa aguda. Por eso creo que en el inicio de la enfermedad, ahí es donde debemos actuar con el interrogatorio, con la anatomía patológica, con un lavado broncoalveolar. Si hubiese realizado, hubiésemos visto linfocito predominio, linfocito CD4, estábamos en la pista. Y después hacer el test de proliferación de acuerdo a la exposición laboral. A eso yo me refería con respecto al test en el VAL, que seguramente en los estadios iniciales pueda tener más sensibilidad. No sé si tanta especificidad, pero sí mucha sensibilidad. Muchas gracias, doctor. Gracias, Vivi. Bueno, a todos, que tengan un excelente resto de día. Muchísimas gracias por conectarse.